제가 서바공바 직접 시에도 오늘 서바공해지나 소소를 깽에 가 채바데 영가 가 중앙데 딱콜에 쉬고 지 가서로였다 소지부였다 가에서 서바공이 고급이었다. Entonces, si uno puede practicar esta paciencia, paciencia de verdad, entonces cualquier problema que uno tenga no le va a afectar y se lo va a tomar bien. Semchungpa. Shumba Sanagoda. Semkipomepa. Semkipomepa. Sem Shumba. What the day get that? So, can melody your eye on it. Send a Shuba your eye on it. So, Kongajina, Sem Kanyana, Sem Shumba. Entonces, o sea, cuando uno practica la paciencia, no solo uno no va a tener problemas en la mente, pero tampoco, o sea, puede producirse pues emociones como la depresión. 소소다 또 강에 신다시 체베가 벤조 강에 없이 체베가 지금이네요. 고 소바신 미데라 셈나로 동해들레기요 말다. 셈나 동해들레기요. Entonces le camela también shinta chipiore. Le camela che tanto 강에 신다 체베가 수고 체대. 수고 체대야 오면 봐. Entonces, entonces, o sea, no solo eso, pero también, o sea, no nos va a afectar si, por ejemplo, nos suceden problemas importantes, como podría ser algún problema de salud o desempleo, algún problema económico fuerte. Entonces, no nos va a afectar. Puede que haya muchos problemas en nuestro país, pero no en nuestra mente cuando practicamos. Esta palabra, o sea, paciencia, la paciencia es, o sea, en nuestra vida es algo que si lo practicamos es algo muy, o sea, es algo muy importante en practicar en nuestra vida. Puede ser incluso una persona que no practique el Dharma, que no sea practicante, pero si practica la paciencia, entonces es algo que le puede beneficiar mucho. Responsabilidad. Si uno es una persona que tiene mucha responsabilidad, entonces le será muy fácil practicar la paciencia.
미디 강에들라 참아 돈인치 두고요 봐. tanto lega ya go no con no tapa lega ro de no codo cange que soal legio también Es como, por ejemplo, o sea, que es en nuestra vida, que es algo que tenemos mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros padres, también somos muy responsables en el trabajo, pero cualquier problema que ellos nos den, sean nuestros hijos, padres, trabajo, etc., no podemos afrontarnos a ello. Enfrentarnos. O sea, nos podemos enfrentar a los problemas que ellos nos dan. Entonces no podemos practicar la paciencia. Tandome tan sopa con kimarwa. Ta kurtere kachumuji. Pena ngazo tekpa chimbo, tekpa chumu slaviwa. Dede ka gotena kurdi kur hasan kachimbo des. De tekpa chimbo. Responsibility hasan kachimbo. Ngazo nyamlen cheken tekpa chimbo. Entonces, las personas que están en el vehículo superior, que practican el Dharma, la responsabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, en el vehículo superior, ¿qué es el vehículo superior? Es tomar responsabilidad. ¿Y tomar responsabilidad por qué? ¿Para qué? Para beneficiar a los demás. Soso kanya dan tumnya rawa. Shengi. Es tomar responsabilidad para esforzarse a erradicar el sufrimiento y los problemas que surgen en los demás, de los demás. Michikla supagomna. 소속이 강연. 나랑게 강연들 내 돈에 치기니. 나랑 가래는 두 개들 내 돈에 치기 있어. 삼바게네. 그냥 심 나가고 누구한테 뭐 차비야. 누구한테 뭐. Entonces, si uno, por ejemplo, cuando uno tiene un problema y se responsabiliza de erradicar su propio problema, de solucionar su propio problema, de enfrentarse a este propio problema y realmente lo hace, entonces eso es como que nos empodera, nos da más firmeza en nuestra mente. 나도 참아라. 강에 용거리스. 나도 삼사라 화나 대되기도. 나도 강에 다 맞다 용거리스. 강에 용거 줘봐다 나도 캐내져 버렸다. 캐라 버렸어. Entonces, el mero hecho de estar ya en este ciclo de existencia, ¿qué quiere decir? Que estamos rodeados, o sea, que tenemos problemas y vamos a tener problemas. Siempre van a haber problemas. Entonces, aquí lo importante es aceptarlo, aceptación de que va a haber, de que hay y de que va a haber.
Entonces, los practicantes de la virtud, por muchos problemas que tengan, los pueden solucionar, los pueden erradicar. ¿Y cuáles son estos problemas? Los principales son nuestras propias emociones aflictivas. Konto. Lunglangyarwa. Konto mepa. Konto mena shuk sukula sosola nuba mindus. Shuk shambo mindus. 하고서 konto shuk shambo yara. 내가 가래네 제투그래 했잖아. 가셔선지 내 게임에 열었어. Entonces, o sea, hay gente que piensa que realmente la rabia o el odio, o sea, le da fuerza y piensa que si no lo tiene, entonces no va a tener energía o fuerza para resolver lo que tenga que resolver o enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse. 당연히 잡아야나 대sabla 그 기랑가 누가 첨보자 딱 첨보다 슉 첨보차 오이나 간게 레드데라 기랑다 쭈슉 첨보자 좋아 준주야 뭐냐 준주 루츠 단네 준주 근데 하고서 그래 좋아다 좋아 첨보 주나 나 공부를 약을 받아 하고서 Lupa mampu, yo no tengo Entonces, pero realmente, o sea, en vez de eso, realmente lo que uno requiere es, o sea, en vez de, si uno quiere tener fuerza realmente, o sea, entonces uno necesita esfuerzo, el esfuerzo gozoso, lo que se esfuerza para, o sea, para hacer lo que uno quiere hacer. 나라서 lunga 마음과 팬 토바시 요야지 근데 이게 미야고 som바야나 제게디 니마 딱파 라타 컨트롤야 강행도 고축심고 시작도 고 하셔야도 내가 준주로 Es como, por ejemplo, o sea, un ejemplo de esto sería cuando, por ejemplo, un maestro de escuela va cada día a la escuela con la motivación de enseñarle a los niños o sea, buenos modales, cómo ser mejores en su vida, cómo generar virtud, etc. Esta persona, si ella cada día va a la escuela con esta motivación de enseñar algo bueno, entonces automáticamente, bueno, esto es lo que se le llamaría un esfuerzo gozoso. Entonces, pero si por lo contrario va a la escuela y lo único que hace es enfadarse cuando los niños pues, no se comportan o cuando no hacen los deberes o etcétera, que busca cualquier excusa o que cualquier cosa a cualquier cosa ella pues se enfada y saca su genio, entonces aquí no va a conseguir nada, al contrario también va a producir sufrimiento a los niños o a quien se encuentre.
다 대기 가르치게 됐으나 걔랑 미유디 하상 중요ချက်미유 무슨 도구ချက်. ¿Y cuál es la diferencia? Es la motivación inicial en la que va pues, a la escuela la profesora. 다 대상도 책임도. 걔랑 이거 다 과대는 로고야래. 가디네 걔랑 심마지고 쇼트하는 로고야래. 이 마지고다 막고 싸와이나. 내 디피션스 딜레그래. Es como, o sea, si cada día uno va así, de esta manera, por ejemplo, pues, al trabajo, o sea, genera todas estas actitudes, entonces esto es lo que genera un hábito. Y bueno, o sea, lo que hace es que la fuerza esta te la... se debilita en vez de darte más fuerza, lo que tú hagas en tu vida. 제가 안 좋아. 다 처음에 내经验뭐 테스트그레스. 이내 안 좋아. 저지체 계신 거래 잘했어. 와.经验吧. 주모. 야나 너 두샤 뭐 체기 강연 뭐 체기랬어. 네트. 아니 좀 뭐 용거랬어. 네트만 보여게. 겐테바스 하고 돼. 겐테바스. 겐테나 드리쇼게 걔랑 이제 딱 달래 통해서 가르쳐래. 켈렘바. 하고 맞아. 말을 드리쇼게 가르쳐내 걔랑 질르태서. Ale na cipo ciaksia. 가르쳐내. Când țărănăză de certa ciuță guda ce carava, oni ciuță ciurava, oni ne semba duțu e ne semba. Oni dita de ne cipo ciaksia. Ale, langala mora traffic mago yare samsu. Mare. Marve. Kesi kiran dera chuzu chubala le kuyo che. Tene mora traffic mago yebayena kirale tuguya. Di kenjire, kenyamba chire. Kenyamba, ale. Kenyamba se dis cheba. O mora chi accident ches, na kenyamba cheba. Ha? Hausa. Na kiran tuzi de taktan romodo ge chi chunga da de. Kenyamba cheba sna. Na de kenyamba sna wadla. Oni yager sunronan. Jazwan kiran ge ne braso ngachi na ge do sa na, bo na ge do chamba na ge do sa sama kenyamba sna wadla. Onyo crash tuwa. 강해지도와 강해지고 예설의 개념을 채봤어 그래. 하고서 제가 개념부터 채를 값었어. 개념은 또 용거랬어. 개념 용거래. 개념 용한테 다 나랑 코아스나 요래. 제가 용거였어. 개념이 용거였어. 대랑 가서 저지지고 요랬어. Entonces en nuestra vida va a haber siempre vamos a tener problemas o condiciones no conducivas, o sea, condiciones malas quizá que se nos presenten en el camino. O sea, tienes que llegar a una cita pronto, o sea, a una hora, y resulta que llegas tarde porque hay tráfico. Esto sería como una condición mala en tu objetivo. Entonces, pues otras condiciones podrían ser pues un dolor de cabeza, cualquier cosa no producente. Entonces siempre vamos a tener problemas en mayor escala o en menor escala, siempre va a haber. Entonces aquí es cuando uno tiene que tener que estar atentivo, que tiene que tener atento. Tiene que prestar atención, tiene que estar preparado para cuando surjan los problemas. 제가 처음에 봤으나 소수심라 소수게 뇌에 내가지 지기요 말했어. 하고서 처음에는 걔는 여기를 처음에는 누구를 봐. 처음에는 누구 말을 봐. 하고서 처음에는 누구를 봐. 처음에는 뇌게 봐. 소수심라 소수 뇌게기요 말했어. 랑게랑라 뇌게기요 말해. 하고 de sososemla de nogire. 키랑라 공부사나? 키랑라 누구도 와. 하고서. 제가 키랑라 세워지기요. 세워지었어요.
Tsawa mebasna, sobakona tsawa mebare. Kirang senna, sobakona tsawa meba chigiyore. Kirang la kondula tsawa chigiyore. Entonces, uno tiene que, o sea, cuando hablamos de la conducta de no violencia, es como, o sea, no dejarnos llevar por las emociones aflictivas. Si yo, por ejemplo, me dejo llevar por el odio, o sea, es como que me estoy dañando a mí misma. Entonces, es por eso que uno tiene que tener cuidado. Kirang gesi kondulana, kirang senna kiwu meba chigiyore. Entonces, si uno se enrabia, automáticamente, o sea, la persona que no está bien es uno mismo. Y eso es como generar violencia hacia uno mismo. Y si uno genera celos hacia otra persona, realmente es mi mente, mi propia mente, es la propia mente de uno que se daña a sí misma. Si uno genera genera orgullo hacia los demás, realmente es uno mismo que se daña. El orgullo le daña a uno mismo. Entonces la mente no está calmada. No hay calma en la mente. Entonces, pero si uno genera la no violencia y la paz, entonces uno va a estar bien. O genera la no violencia, uno va a estar en paz. Entonces, en el momento en que uno genera odio, uno tiene que verlo. La paciencia es como conducir un coche. O sea, es no ir en el canto, o sea, es como con el volante, no ir al lado del odio, pero ir al lado de la paciencia. Entonces, si podemos hacer eso, entonces cualquier problema que tengamos en nuestra mente lo vamos a poder superar. Y será gracias a haber generado la paciencia. Si uno puede generar la paciencia, uno no va a... en la mente de uno no va a surgir el... ¿cómo se llama? El resentimiento. Resentimiento. Ira, odio. ¿Qué es el resentimiento? Es el que guarda, o sea, cualquier acción que no le haya gustado, o sea, de alguna persona, lo guarda en la mente, lo que no le ha gustado.
투에게 떠나 나 키라라 시나는 게나 나 키라라 거기면은 키라 두스 윤디가나 나 두스 두고이네 니 두스 두고였다 키라다 투고야 말이야 하고서 시탄세 된다데 당 하지 카체어 시aba Ale, oni katuk mare, çok çenta da görüve. 나 시탄스 나 Ile 키라 kontu yan görüve. Şedan nagla kontu görüve. 잡으라고야 돼. 나 이제 콩쿠스에 들려 두어셔. 군진 세대 나 키라라 군진 얘가 깔라 나 키라 쓸 띵내 키라라 거기요 맞다. 네가 없이 내 주지 중앙에 들라면 거기요 말아. 땅에 키라라 마오가 두자체 제선 상시가 군진 세대게. 시당 세대 나 키라 두스 용이랑 나도 나 키라라 깨지셔야 된다. 보면 또나 키라라 미 통해야 된다. 보면 또 키라라 Entonces la diferencia entre ira y resentimiento sería, o sea, el resentimiento es cuando te lo guardas en la mente y piensas, ya verás, ahora cuando lo encuentre otra vez, verás lo que le voy a decir, lo que le voy a hacer, y, o sea, lo guarda en la mente. La ira sería cuando ves a aquella persona que no quieres ver a aquella persona. Tú ves que viene, no quieres ni mirarla a los ojos y te vas para otro sitio. Aquella persona ya no la quieres ver nunca más. Y la rabia sería cuando, por ejemplo, hay alguien que te ha hecho algo que no te ha gustado y lo que quieres es ir a pelear, ir a enfrentarte, a pelearte, a decírselo, etc. Confrontación. Y este es el peor. Este es el peor. Los tres son muy similares. ¿Y quién puede parar estos tres? La paciencia, la meditación en la paciencia. Si uno medita en la paciencia, entonces automáticamente la mente se abre. Acepta lo que suceda. Cuando llega el problema, entonces dice, pues claro que me van a venir problemas, claro que sí, y que vengan. O sea, esto forma parte de la vida, forma parte del día a día. Como por ejemplo, es como por ejemplo un matrimonio. Un matrimonio están siempre juntos, cada día. Entonces, tarde o temprano va a haber alguna confrontación. Entonces, la forma realmente de arreglarlo es con la paciencia. Entonces, o sea, pero el mero hecho de que estén juntos, de que entonces es una buena oportunidad para practicar la paciencia. Cuando vives con alguien, cuando convives con alguien, es una de las mejores oportunidades para poder practicar.
내주나 파치바이나 얘는 콩로랑게 말에 시단 연구 말에 군지 연구 말에 쌤 시들라고 말에 녀가 연구를 했으니 연구를 체계를 했어 얘는 이제 서가다 양 남사 쌤 서가 콩고를 했어. Entonces, o sea, cuando, pues eso, o sea, que en la vida, di tesgua, di tampo, di, que c'è di contro yungimare, di, 콩로 연구를 tsama yungire, ale, in ito pagompoga, di, 와, hakasi, rere, 내가 말하자 미스나라 콩로 연구를 시단 연구를 해서 된다. 네 가사 군지 연구를 했어. 얘네 양 아주 서가 공개들 라와 이나 되게 용토도 말했어. Entonces, bueno, está claro que en nuestra vida diaria, habrá de todo, o sea, siempre vendrán estas, o sea, vendrán la ira, la rabia, el odio, el resentimiento, etc. Estas son emociones que vienen, pero si practicamos la paciencia, entonces ya no vendrán. Entonces las podremos, no es que ya no vengan, es que las podremos parar. Entonces, vale, entonces practicar la paciencia. Pero ¿cómo se practica? ¿Cómo se practica la paciencia? Kenyamba. 모터 액시던트 치야다 고나게도 도와나게도 모터 차비 마고도 녀다고 치다 치여라 내 부부냠도 녀다니 나 파마냠도 녀다요 녀다 중순 주치 중순세도 그게 깽예스로 깽예바 하고서 대삼지 깽예래 다 깽예스 녀가 사마 강에 사마한테 쳐야 돼 깽예래 하고서 자 미차마 깽예 요르바 나 사마를 깽예바도 요르랬어 나 당고대 깽예 용을 요방 타셔 우리가 다 쳐야 하고서 로다 쳐야니까 깽예들라 다 기랑 쓴 나눠 가르스나 니 돈내시 상마시 돈내시로스나 니 깽예도 당도라 나들이 용을했어 얘네들이 캐내적으로했어 캐란데깔로 내 생각 shum마메도 돈에 캐내적으로했어 하고서 생 뽑아 깨래 캐내적으로했어. Entonces, está claro que, o sea, no a nosotros solo, o sea, todo el mundo tiene problemas, que si ha tenido un accidente con el coche, que si se ha peleado con alguien, que si, etcétera, o sea, siempre de problemas hay. Entonces, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es aceptarlo, o sea, pensar que realmente eso es normal, o sea, esto forma parte de la vida, de tener problemas, y enfrentarse a ellos. Entonces, o sea, cuando venga el problema, entonces pensar, pues claro que sí, es muy normal que vengas, es normal que me vengan problemas. Entonces, automáticamente, simplemente relajarnos y pensar que esto es normal y aceptarlo. Entonces, cuando vengan, pues aceptarlo de esta manera, o sea, pensando que realmente, o sea, es lo normal, o sea, que vengan problemas. Entonces, pensar si ahora, por ejemplo, yo me enfado o genero resentimiento, etc., ¿qué beneficio me va a aportar esto a mí?
나 수박 뭐 얘기 고급들에도 와. 나 미숙 첨부차에 미 쌤데 야쿠차에 쌤 첨부차에 고급들에도 와. Entonces, o sea, en aquellos momentos, pues el ver los beneficios, o sea, claro, los no beneficios que te aporta el generar todas estas emociones y ver el beneficio que te aporta el generar la paciencia. 근데 상단에 쌤 유모 되게 냠불라 키랑 쌤데 까투다 좋아해. Y de esta manera también hacerlo con las emociones aflictivas, o sea, cualquier emoción aflictiva que venga, pues también, o sea, generar esta aceptación y paciencia, o sea, ver lo contraproducente de seguir aquella emoción negativa y ver los beneficios que te puede aportar el practicar la paciencia. El pensar no me voy a enfadar, no voy a generar resentimiento, es una forma de practicar la paciencia. Y de esta mente, o sea, de esta forma también, o sea, lo que hacemos es generar esta mente vasta. Entonces será más fácil de meditar en el amor y la compasión. Si por el contrario nos dejamos llevar y no por las emociones aflictivas y no generamos la paciencia, entonces, ¿cómo uno puede realmente practicar en el amor y la compasión? No es posible. Ah, okay. Sí. Entonces, es por ejemplo cuando alguien te hace algo que no te ha gustado y entonces te enfadas con aquella persona y la apuntas con el dedo y le dices, tú eres mi objeto de compasión y de amor. Ay, que será imposible. Porque todo la tende la mirra. Sí. Es porque esto es como un dicho que se hace, o sea, los tibetanos eso lo dicen con quien se enfadan. Entonces, aquí no tenemos nada así. Nosotros, cuando alguien te hace enfadar... Aquí decimos te mataría. Vale. Ngasiin. Nyekrak ngasiin. Qué paciencia. Ah, sí. Sansan yang di sopa gongore, di ngansu tanda sansan di lakire. Di serran, di kerran mone ya comido reres.
Sí, entonces, o sea, en la cultura tibetana eso es lo que dicen. O sea, te enfadas con alguien y le dicen, tú eres mi objeto de compasión y de En el amor. País Vasco también hay, Pero mientras En el estás País Vasco también enfadado. ¿Ah, sí? Sí, hay bastantes frases Sí. de estas que no tienen nada que ver con te mataría. Te voy a dar en el ojo. ¿Te va a pasar? Hace beguiondo con. Miglatungile. No te sé. 다 되는 거지. 사람들이 다 Entonces, pensar de esta manera, actuar de esta manera, es un gran error. 자, 간에서는 뭐네지 그다 서바 공부했을 쌤 코로나 짜는 많은 거지. 수수 쌤들이 실자는 말아봐지. 당신들이. ¿Sí? 경험한 거 되게 있어야 경험했을라도 경험했을 요크라치 연구를 했으라가. 요라만 거 연구를 뒤도 그냥 쌤들이 배틀라 쌤 배슈마도 공부를 나봐라. 어떤데 짜는 많이 털시야 되는 와. 나게 많이 봐. Aquel mayomba. Entonces, entonces, o sea, realmente lo que es la paciencia es que, o sea, es lo que hace que las emociones aflictivas no, o sea, pueden surgir, pero que las para de golpe. Entonces es así como uno tiene que comportarse. Es la que no deja que surja la emoción de infelicidad, de no felicidad en la mente. O sea que cuando uno practica la paciencia realmente hay un beneficio muy grande. Entonces, o sea, cuando o sea, practicar la atención plena, que es, o sea, el saber, o sea, que sabe que practicando, o sea, los beneficios que comporta el practicar la paciencia. Si uno practica paciencia, los beneficios serán la felicidad, el que no vendrán problemas, o al menos lo que surja no lo verá como un problema. Nyegikyon o Kerangikyon? Narangikyon, Tachiche. Entonces, o sea, luego entonces está el analizar cuando surge algún problema, alguna emoción aflictiva, etc. Entonces, analizar y ver esto cómo puedo enfocarlo, cómo puedo enfrentarme a eso, cómo puedo pararlo, cómo puedo trabajármelo. Es el análisis. Entonces es analizarse a uno mismo. ¿Qué puedo hacer con esto?
Entonces, cuando hay un problema o cuando percibimos que hay un problema, entonces siempre enfocarnos primero a nosotros mismos. ¿Cuál es el fallo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué puedo hacer ahora? En vez de enfocarnos al otro y pensar que realmente el fallo ha venido de fuera o ha venido de la otra persona o de lo que sea. Como pensemos que realmente el problema ha venido de aquella persona o ha venido de alguien de fuera, entonces es imposible, no podremos solventar este problema. Es erróneo esta forma de verlo. Entonces, como son dos ojos que miran para afuera, entonces está muy bien si tenemos uno que nos mira a nosotros de vuelta. Entonces, o sea, cuando por ejemplo tenemos un problema y entonces nos miramos a nosotros mismos y miramos, analizamos qué hemos hecho incorrectamente y qué es lo que podemos hacer, entonces esta es la forma, y luego actuar, intentar erradicar el problema, entonces aquí es cuando realmente se puede producir un cambio. Entonces, o sea, el meditar en la paciencia no es sentarse así, como ha hecho Geshe-la. No, es realmente analizar qué he hecho erróneamente, qué es lo que puedo hacer la próxima vez o cómo puedo salir ahora de aquí. Es el autoanálisis. Entonces Shantideva decía que si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar los problemas, va a haber un beneficio inmenso. Pero si no puedes cambiar nada de todo eso, entonces, ¿qué tipo de beneficios puedes conseguir? Entonces es por eso que es muy importante la paciencia. Di si nganzo nyokta yena nganzo nami nyokta yena tachi chene de entonces cuando por ejemplo tenemos un problema con la familia o amigos, etcétera, con alguien y lo analizamos a ver si se puede cambiar, no se puede cambiar, qué podemos hacer,
y encontramos la solución, entonces ya no hay preocupación, ya no hay problema. Entonces, si por ejemplo no lo vemos, o sea, no podemos cambiarlo, entonces no... Tachichemena? Tachichene. Kyurwana. Y si por ejemplo tenemos problemas y después de analizarlo vemos que no se puede cambiar, entonces ¿qué beneficio nos aportará seguir preocupándonos por aquello? O sea, si se cambia, si lo podemos cambiar, pues ya está, ya no nos podemos, ya está, se ha ido la preocupación. Pero si no pudiéramos cambiar la situación, entonces tampoco tiene sentido el estar preocupado aún. Es como por ejemplo cuando ahora yo estoy viviendo aquí, estoy viviendo en Europa, entonces, pero realmente en mi país hay muchos problemas y si yo estoy constantemente pensando en los problemas que hay en el Tíbet, entonces, ¿qué es lo que me va a aportar a mí? O sea, ¿qué beneficio me va a aportar yo estar preocupado por los problemas que hay allí? ¿Yo puedo cambiar? ¿Puedo cambiar algo preocupándome? ¿A qué no? Cuando me preocupo, ¿a quién beneficio? ¿A quién no beneficio a nadie? Pero si después de analizarlo yo veo que puedo cambiar cosas, entonces iré a cambiarlo. Y luego entonces ya no habrá espacio para yo preocuparme. Y ahora es lo mismo el problema que ocurre en Cataluña, que o sea, hay un problema y si estamos todo el día preocupados por el problema, entonces ¿a quién está beneficiando esto? ¿Está beneficiando algo? ¿Va a cambiar alguna cosa? No, ¿verdad? Y si a través del análisis vemos que puede haber algún cambio, que podemos hacer algún cambio, entonces podemos ir y hacerlo directamente. Entonces ya no hay espacio para preocuparnos tampoco. Entonces, este método, o sea, cuando tengamos problemas, el método de practicar la paciencia es muy, muy importante. Practicar la paciencia, que es analizar sobre el problema que surge. Senpok, tanda tengindu kari pok sana. Tanda semla kare da. Kesi nyora shiyo da. Kesi ngara zumba di na nyora mangudus. Nyora de ngesemge semna le mayama shiyo kores. Ta semna la mayama shiyo ba. Semna mapawa shiyo kores. Ama pok di nima pokirwa. Oh, tena shiye. Nyora de ngesemna mapawa shiyo kores. Entonces, generalmente, o sea, cuando hay problemas, pues eso, o sea, aquí lo importante es que no le toquen a la mente de uno, que no te toquen, pero practicando correctamente.
nangi mizigi 강에 먹고 쇼지게 강에 되게 탐제 다 세게 탑시지게 봐. 소소 미진하게 강에 강 임바디 강에 세트에 탑시지게 요 estamos 봐. Entonces hemos visto que cualquier problema que tengamos en esta vida, los problemas diarios que hay, vemos que hay un método para poder erradicarlos, ¿verdad? El cual es la meditación, en la paciencia. Entonces, la paciencia, al meditar en la paciencia, es la que es lo que te ayuda a erradicar para erradicar estos problemas, los problemas que surgen en la vida diaria. Es como, por ejemplo, un río cuando baja, como una cascada que baja de la montaña y baja al río. Entonces este río tendrá una corriente muy fuerte, pero a la que este río se empieza a dividir en otros, automáticamente está perdiendo la fuerza de esta corriente tan fuerte. Y si se esparcen y luego se vuelven a juntar, otra vez va a haber mucha corriente en este río. Es lo mismo que pasa con la mente. Si en un principio, o sea, la mente la podemos esparcer, entonces podemos ver todos los problemas o la resolución a los problemas. Y si luego volvemos a juntarla, a enfocarla, entonces podemos erradicar por completo todos los problemas. Shine o shide? Shine. Tisku. Die Dinge rwa. Es como, por ejemplo, cuando practicamos en la calma mental, necesitamos concentración y enfocada solo en un punto. Entonces, cuando es cuando empiezan a haber pensamientos en la mente, es cuando Namtok Yeparva. Es cuando es como si el río de esta corriente tan fuerte se esparciera. Y cuando paramos estos pensamientos, entonces es cuando se vuelve a enfocar la mente.
dan shine tokerowa. 고맙습니다. Y uno puede alcanzar la calma mental. 뭔데? 된나 신이라 알아서 생디 니바디 초치도 방토트에 캡시제데 계시고. Di partuya, di Nyenzin porrova. Y entonces nosotros aquí lo que estamos intentando hacer es llevar la mente como en el río, o sea, en un solo río, o sea, que enfocada, que se enfoque, concentrada, concentrarla. 다디 나면은 저 신의 공부 내장 수박 공부도 계셔요. Di mula, ¿verdad? 신의 공부나 수박 공부는 가래 계셔요. 저랑 가래 야가래. Sopa. 수박이야. Entonces, de entre estas dos prácticas, lo que es la calma mental y la paciencia, ¿cuál es la más importante practicar? La paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia puede beneficiar a nosotros, nos puede beneficiar automáticamente y a todos los demás. Si uno medita en la calma mental, solo te está beneficiando a ti. Y es por eso que meditar en la paciencia es más importante. Entonces vamos a dejarlo aquí.